Amados hermanos, que Dios les bendiga a todos. Estoy por aquí abajo, por aquí. Hola, gracias a Dios. El propósito de este video es explicar un poco los cambios que ha tenido Projector y todo lo nuevo que hay en la versión 4. Y aunque hay muy pocas opciones nuevas, la mayoría de los cambios están en la parte interna, en el motor del programa. Así que gracias a todos ustedes por decidir ver este video y vamos inmediatamente a ver los cambios que tiene Projector 4.0. Y bueno, aquí voy a explicar algunos de los cambios que tiene esta versión. Vamos a ir revisándolos uno por uno. Recuerda que esta información también la puedes ver aquí abriendo el programa. Le das clic en este botón que dice actualizaciones, le das allí y se despliega esta parte donde muestra cada una de las cosas nuevas que tiene esta versión, que es el mismo listado que tengo acá. Primero vamos a ir despacio. Lo primero dice, ahora Projector tiene su propia versión, su propia ventana sin necesidad de Electron o alguna librería adicional. Hago referencia a Electron porque la mayoría de las personas que programan páginas web o proyectos basados en página web con HTML, CSS y JavaScript tienen que hacer uso de Node.js para abrir una ventana propia. Yo, hablando un poquito más en español, lo que quiere decir es, esto permite que el programa sea más fluido y con menor uso de memoria también se ve mucho mejor en los portátiles. Vamos entonces a ver qué es esto. Es una opción nueva, la vemos aquí en la parte de abajo, en la parte de configuración. Eh, yo pongo aquí un ejemplo, me gusta siempre tamaño máximo, pero hay una opción nueva que dice ventana propia. Esta opción la vamos a usar en Windows y la vamos a usar en Linux. En Mac todavía no está lista, parece que está dando problemas hasta que no logre mejorar esto. No aconsejaría que se use en Mac, pero igualmente si ustedes por error o equivocación abren ventana propia, ahora en un momento voy a explicar cómo se puede reparar. En caso de que se presente este error o cualquier otro error que pueda impedir la apertura de Projector, en esta versión casi siempre ese error de apertura tiene que ver con la base de datos y ahorita explico cómo se puede reiniciar el programa, borrar la base de datos de configuración y volver y abrirlo sin problema. Entonces, cuando activo o habilito lo que dice ventana propia, dice verás los cambios en el próximo reinicio. Voy a cerrar esto, permítame un momento, cierro Projector, va a salir esta ventana y esto lo que hace es que frena la cerrada para que se alcance a guardar los cambios. Listo, una vez que es cerrado, abro la carpeta del proyector, esta, y vuelvo y lo abro. Tengo aquí abierto, bueno, lo cierro, vuelvo y abro el proyector, pero como le dije que abriera en ventana propia, vamos a ver un comportamiento nuevo, comportamiento diferente. Se va a demorar un poquito porque no tengo abierto Google Chrome, tengo abierto otro navegador, que es este de acá, lo voy a cerrar porque no, en sí no. Bueno, si no lo necesito, cerrámoslo. O bueno, dejémoslo ahí un momentico. Ahorita les digo por qué no lo cerré. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está abriendo el proyector en su propia ventana. Ya no tiene pestañas. Las pestañas de Google Chrome o de Vivaldi, que es el navegador que yo uso, ya no aparecen allí. Si yo le oprimo control N, puedo ver una pestaña. Esto es una pestaña de Google Chrome. Pero, de todas formas, aunque estoy en Google, tiene su propia ventana. ¿Esto en qué ayuda? Tener su propia ventana, que no aparezca la barra de direcciones, que no aparezca la barra de favoritos, que no aparezca las extensiones. Esto ayuda mucho, puesto que esta forma de abrir el proyector en su propia ventana, como dice acá, ventana propia, lo que hace es que mejora mucho el consumo de memoria RAM. Por tanto, si tengo que cargar o capturar la ventana del proyector, va a ser mucho más fácil, va a ser mucho mejor. Por ejemplo, cuando abrimos aquí la ventana del proyector, la del visor, vamos a ver que no aparece con barra de direcciones, la podríamos maximizar o darle F11 sin problema. Esta ventana la vamos a mover, pero cuando capturamos esta ventana, si necesitamos utilizar Google Meet o Zoom o Telegram o cualquier otro programa que capture pantalla, podríamos decirle que capture esta ventana y él captura solamente lo de adentro, no capturaría la barra de títulos. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí estoy en Telegram, voy a iniciar un video chat. Sí, iniciar video chat. Voy a hacerlo con la cuenta que tengo allí y voy a compartir pantalla. Esto es en Telegram. Si yo fuera a compartir pantalla, le doy aquí en la parte de arriba, por aquí dice compartir pantalla y aquí aparece todo lo que tengo abierto y puedo agarrar esta que es la ventana del proyector, compartir pantalla y
Bueno, ahí me está compartiendo otra cosa. Voy a ver, voy a intentar nuevamente. Oh, sí, es que tomé la ventana que no era. Ahora sí, compartir pantalla. Si ustedes se fijan, esto es lo que van a ver las personas que están viendo el streaming que yo he puesto. No está mostrando la barra de título acá arriba. Visor proyector no lo está mostrando y está mostrando solamente la ventana. De esta forma también puedo capturar y compartir esta pantalla en Google Meet. La puedo hacer en Facebook, lo puedo hacer en cualquier programa que aparezca eso de compartir ventana o compartir pantalla y capturar solamente esta ventana del visor. Por tanto, voy a cerrar ya esta transmisión. Cancelemos todo esto, esto era simplemente un ejemplo. Vamos a dar que finalizar, salir, bueno. Entonces, seguimos con esto. Recuerden que estamos en ventana propia, esto está funcionando bien en Windows, está funcionando bien en Linux, todavía no doy certeza que funcione bien en Mac, me falta hacer algunas pruebitas, pero dentro de poco, creo que ya en unas semanas estará listo. Bueno, ¿por qué me he detenido tanto en esto de la ventana propia? ¿Y por qué para mí era tan importante sacar el proyector en su ventana propia? Es porque si ejecuto el proyector de esta manera, con su ventana propia, le digo a Google Chrome que abra esta ventana, pero deshabilito todas estas opciones, lo que hace que el programa sea mucho más fluido, o al menos en el uso de memoria de Google Chrome va a ser mucho más fluido. Voy a ir mostrando un poco. Esto dice deshabilite el trabajo de networking en red, trabajo de redes en el fondo, deshabilite el timer, deshabilite, bueno, ventanas ocluidas, breakpad, no sé, es que todo esto. Cada cosa de estas es una línea donde se le dice no necesitamos estas opciones. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en sí en un navegador con un usuario abierto, con unas contraseñas, con una cantidad de cosas que tiene que sincronizar, con extensiones. No, incluso aquí dice Disable Extensions. De esta forma deshabilitamos las extensiones y esto ha de darle más velocidad a la ejecución del proyector. Lo de las ventanas pop-up que están aquí, está bloqueando o está deshabilitando el bloqueador de ventanas pop-up, está deshabilitando la sincronización, la traducción de páginas. Aquí en el proyector no usamos traductor porque pues, está en español. Deshabilitamos una opción de Windows 10, deshabilitamos el chequeo de navegador por defecto. Bueno, todas estas cosas, como les dije ahora hace un rato, lo que hacen es que la ejecución de proyector sea más fluida. Pues le estamos diciendo a Google Chrome que ya no tome en cuenta estas opciones, sino que las deshabilite porque no son necesarias para este programa. Y por último le decimos que abra el proyector en una ventana propia, en una ventana aparte, sin barra de direcciones y da la sensación de ser una ventana nativa. Por eso en la descripción dice esto permite que el programa sea más fluido y con menor uso de memoria también se ve mucho mejor en los portátiles. Bueno, el haber producido una ventana nativa, una ventana propia para el proyector fue un desafío porque cuando cambiamos entre esta ventana y la ventana del navegador habitual se perdían las configuraciones. Pongo un ejemplo, voy a cambiar aquí de color el proyector, voy a poner aquí algunas canciones, ya tengo aquí algunas, poner algunas canciones en favoritos, pongamos aquí 3 canciones de favoritos y, y alguna otra configuración, podría ser el tipo de letra, bueno, cualquier otro cambio que yo haga aquí. Resulta que cuando le damos, quitamos lo de la ventana propia, yo lo cierro y vuelvo y abro el programa. Aquí ya va a abrir normalmente mi navegador por defecto. Ya no está en la ventana propia, mi navegador por defecto es Vivaldi. Como era un navegador diferente, estamos hablando de Vivaldi y Google Chrome, no se tiraba o no guardaba las configuraciones el uno del otro. Pero ustedes ven que aquí abrí el proyector, viene con el color que lo dejé, viene con las opciones que dejé, viene con los favoritos que metí ahorita hace un rato, aquí están los 3 favoritos, viene incluso con los textos que puedo llevarme aquí en notas, por ejemplo, por cierto, si no sabían, también se pueden usar símbolos aquí en las letras. Bueno, entonces estar haciendo ese juego de cambiar entre ventana propia y ventana del navegador por defecto, lo que hacía era que se perdía la configuración porque no podía trasladarla de un navegador a otro. Pero finalmente logramos hacer esto metiendo en la carpeta Neko un archivo llamado db. Este archivo db quiere decir base de datos o database. Tiene la configuración del proyector
y cuando usted guarda el proyector en una memoria USB o lo guarda en un archivo comprimido y lo comparte o se lo lleva, ya se va con toda la configuración, con el color, con el tipo de letra por defecto, se va con los favoritos que se pusieron, se va con las notas y los anuncios que se habían puesto, o sea que toda la parte de configuración del proyector y los datos internos de configuración quedan en este archivo llamado DB. Si por algún motivo ustedes abren el proyector y se cierra inmediatamente, no abre, no quiere abrir la ventana, no abre la ventana propia, pero tampoco abre el navegador por defecto, lo que ustedes pueden hacer es borrar este archivo DB. Aquí lo estoy mostrando, archivo DB, lo borran y entonces cuando él va a abrir, abre como si estuviera desde cero, abre como si se instalara recientemente, como sin favoritos, sin color preferido y con el tipo de letra por defecto. No se pierde realmente nada importante. Volvemos entonces, voy a abrir nuevamente el proyector, creo que le habilité lo de ventana propia, por tanto debe volver a abrir en Google Chrome. Aquí lo vamos a ver, ahí estoy esperando. Por ahí va. Bueno, aquí ya lo logró. Entonces volvemos otra vez, aquí está la configuración, vuelvo, voy a dejarlo que quede en ventana propia, los márgenes como están allí, no necesito cambiar márgenes, están todo bien. Entonces esto sería lo primero, lo de la ventana propia, y les estoy explicando por qué hubo problema cuando se lanzó la versión 4 y por qué a muchas personas no les abrió el programa. Es porque esto de la ventana propia dio algunos problemas en cuanto a que en Windows Google Chrome no está en la misma ubicación en todos los Windows, en Windows 7, en Windows 10, en Windows 11 no está en la misma ubicación. O sea, Google Chrome queda instalado en una carpeta llamada en inglés Program Files, pero en algunos computadores queda como Program Files paréntesis x86. Al no estar en la misma carpeta siempre, pues no lo encontraba, me tocó desempolvar un portátil que tengo acá con Windows para poder hacer esas pruebas, ya que en Linux no tengo esos problemas. Vamos hacia adelante. Se corrige el error que no permitía cargar imágenes con caracteres extraños en el nombre de archivo. Esto ocurría solamente en Windows y es que, por ejemplo, habían personas que tenían carpetas que llamaban compañeros, un ejemplo, niños. Habían otros que tenían, por ejemplo, una imagen con el título señor. Entonces, siempre que estaba la ñ en el nombre del archivo, generaba problema en Windows, no mostraba los demás archivos. Hace un día publiqué una actualización que corregía eso, simplemente excluyendo este archivo, mostrando el resto, pero ya al día de hoy sí muestra todos los archivos, así tengan ñ, así tengan este símbolo o este otro, e incluso así tengan las tildes también, que me molestaba mucho, ya no hay problema con tildes con ñ, va a mostrar los archivos en Windows, porque en Mac y en Linux no daba este problema, en Windows sí lo daba. Entonces, problema corregido. Más que un error, creo que era un defecto. ¿Listo? Sí, porque aquí dice error, pero no era un error, era más bien un defecto, porque ya sabíamos que estaba allí, solamente que el programa se entregó así sin haberlo corregido. Bueno, otra noticia importante: se actualiza el código que dañaba el cancionero al actualizar una canción. ¿Qué quiere decir esto? Que a muchas personas les pasó que guardando una canción, por ejemplo la canción 1, digamos que esta sea la canción 1, haciéndole alguna actualización a esta canción, se dañaba la 1, la 10, la 11, la 12, la 13 hasta la 19, luego la 100, la 101, porque coincidía con el primer número, con los primeros números, y cada una de estas canciones tiene un identificador numérico. Entonces se actualizaba una sola canción y esa dañaba el resto de ahí para abajo, dañaba muchas canciones, y por mucho tiempo tuve esto, no había podido replicar el error, por eso no lo había corregido, pero eso al día de hoy ya está corregido. Se pueden editar las canciones y no importa, no se van a dañar el resto. Esa corrección se hace en esta versión 4. Bueno, vamos a otra parte que cambia. Se memoriza el brillo del fondo de la pantalla. Esto no le había visto mucha utilidad, por eso no lo había hecho, pero al día de hoy ya funciona. Se establece aquí un brillo por defecto o una iluminación por defecto. Se vuelve a cargar el proyector y él va a arrancar nuevamente con este valor. Así lo cierra y lo vuelve a abrir. Este valor va a permanecer allí, el valor de la iluminación del fondo. Como es algo que no se está moviendo todo el tiempo, que muy pocas veces se mueve, esto a la final lo vamos a esconder por acá abajo y vamos a aprovechar este espacio para otras opciones. Siempre se dejaba al 50% la iluminación. ¿Por qué? Porque
el usuario decidía si la bajaba o la subía. En televisores al 50 estaba muy bien, en Videobeam era muy poquito, había que subirle más, pero si en televisores se ponía 70, 80 ya lastimaba la vista. Por eso preferí siempre dejarlo en la mitad y que cada uno escogiera si necesitaba más o menos brillo o iluminación. Bueno, otra modificación, otro arreglo menor, el buscador de canciones se actualizó, el código cada tanto hay que modificarlo porque a veces modifican la página principal de la cual saco las canciones y cualquier modificación allá me daña el código que tengo acá, por lo tanto me toca actualizarlo. Así que en este momento está funcionando bien. Bueno, un ejemplo, ¿no? Ahí está, sigue funcionando bien. Esto a algunos usuarios no les funciona, no sé por qué, no sé por qué. En Windows 7 funciona, en Windows 10 funciona, algunas versiones, otras de Windows 11 molesta. O sea, no sé, no puedo echarle la culpa al sistema operativo, pero solamente sé que a unos les funciona y a otros no, no entiendo por qué. En Linux me funciona, en Mac también. En el computador que tengo aquí con Windows 10 funciona bien. En otro que he probado con Windows 11 también funciona bien, así que debería funcionar bien también para ustedes el buscador aquí en Google. Y bueno, las últimas cosas aquí es que se le ha limpiado un poquito el código. Esto no se ve, no es algo visual, pero ya en programación se entiende. Por último, mejoras visuales en la carga de imágenes en la sección de fondos. Voy a explicar esto con ejemplos. Resulta que antiguamente cuando entrábamos aquí a cambiar fondos, esto cargaba de una forma muy desordenada. Voy a minimizar esta cámara. No cargaba de arriba hacia abajo, como se ve aquí. Aquí está cargando de arriba hacia abajo, incluso se ve un parpadeo que ayuda porque va descubriendo las imágenes de a poco. Antiguamente aparecía esta, luego esta, todas en desorden, pero lo que he buscado es que vayan cargando de arriba hacia abajo y una vez que ya han cargado, que están cacheadas en el disco, entonces se haga esa transición más rápido. Ustedes la pueden ver aquí. Ahí está la transición de arriba hacia abajo, siempre muestra las imágenes. Esto pues me ha gustado, creo que se ha mejorado. Estoy aquí con un disco SSD, que es veloz. Tengo el portátil con Windows, tiene un disco normal, HDD, creo que así se dice, y en ese disco carga casi a la misma velocidad las imágenes, o sea, se ve el mismo efecto, se ve la misma velocidad, por tanto creo yo que se ha mejorado un poquito. Lo único que de pronto se ve lento es al cargar los videos. Yo no sé si ustedes, fíjense en esta barra de aquí, en esta barra de progreso de aquí, miren el tamaño que tiene cuando le doy aquí, va disminuyendo porque va creando los cuadros de aquí hacia abajo que corresponden a las imágenes. Entonces, él toma un tiempo para que sea ordenadamente hacia abajo y no todos al mismo tiempo. Y en videos también aparece de esa forma, aunque se demora un poco más. En este computador no se demora porque es veloz, pero en el otro computador lo noto un poco más. Recuerden que también pueden usar carpetas. Yo he usado carpetas aquí localmente en videos y ahí vamos, ahí vamos. No es tan rápido, digamos, desplegar esto de los videos, pero las imágenes sí lo hace con bastante velocidad. Hasta allí llegan los cambios de esta versión 4. De pronto se incluirán algunos cambios menores, algunas pequeñas cosas diferentes. Y también hay cosas que hemos echado para atrás. Esto último que puse aquí son retrocesos. Ya no se permite incrustar el logo en la presentación del programa. Recuerden que en la versión 3.9 se abre esto y aparece aquí puede aparecer aquí el logo de la iglesia o ministerio. Eso lo quitamos. Y también no se permite editar el archivo motor JS, porque lo que veo es que cada que se edita ese archivo y se hacen modificaciones o actualizaciones, los usuarios que han modificado ese archivo se pierden las actualizaciones del proyector, por tanto no es conveniente modificar ese archivo, no va a ser permitido, no queda bien. Y por último, la noticia triste es que la versión 4, que es esta que estamos entregando hoy, será la última versión gratis. ¿Qué quiere decir eso? Que he tenido que tomar la difícil decisión, no es fácil para mí, porque siempre quise que el programa fuera gratis desde el principio hasta el final. Hubo un tiempo en el que estuve poniendo publicidad de Google aquí, en la página, en la parte de abajo ponía publicidad de Google y eso me ayudó mucho
pagar el servidor o los servidores. Yo uso varios servidores, pero digamos el servidor de la Biblia.in lo pagué con publicidad de Google, aunque Google solamente paga cuando llegamos a los $100, pero anualmente llegaba una sola vez a los $100 y con eso lograba pagar el hosting del proyector y de la Biblia.in por un año. El asunto es que hace un buen tiempo quité la publicidad de la página, me parece que no se ve bien, no es estético ponerle publicidad a la página, por tanto le quité toda publicidad a Projector y esta versión, a partir de la versión 3, ya no estoy pagando un servidor de hosting normal, hosting compartido se llama, ya no estoy en un servidor de esos, estoy en un servidor virtual privado, que es un poco más costoso mensualmente, tiene un costo muy superior a un servidor compartido. Vale 3 veces lo que vale un servidor compartido, por tanto eh, estoy buscando fuentes de financiación, ya que muy pocos han hecho aportes o han enviado ofrendas. No me quejo porque sí he recibido, algunos han aportado, pero el proyector ya me está consumiendo demasiado tiempo. Llega el momento donde tengo que hacer algo, puesto que está interfiriendo el poder actualizar y mejorar el programa, está interfiriendo mi tiempo laboral, mi horario laboral y mi tiempo de familia. Igualmente cuando se cae la página son muchas las reclamaciones que recibo, gente que me pregunta que si ya no va a funcionar, que lo vuelva a poner, hay gente que incluso de forma grosera me hizo reclamaciones hace unos días atrás porque el programa cuando salió la versión 4 simplemente no abría, ellos no se pudieron esperar un día a que yo lo solucionara, sino que querían algo inmediato y todas estas cosas me han hecho replantear el asunto de entregar este programa gratuito. Lo seguiré actualizando lentamente, pero habrá otra versión mucho mejor solamente para los usuarios que decidan aportar. Cuando esté lista esa versión, pondré el precio y aquellos que aporten y valoren el tiempo que estamos invirtiendo en esto, pues van a tener muchas opciones más, siempre con la visión de hacer las cosas lo más sencillo posible. Creo que hasta esta versión, que es la versión 4, creo que el programa está completo, creo que le puede competir a cualquiera de los que ya hay comercialmente. Creo que tiene todo lo que necesitamos para trabajar en las congregaciones, la proyección. Creo que ahí está bien. Ya los demás cambios que se harán en la versión paga serán cosas adicionales, opciones nuevas, y también voy a dar un soporte especial a aquellas personas que utilicen la versión paga. En otras palabras, el soporte de la versión 4 será un soporte comunitario entre los usuarios de WhatsApp y Telegram, pero no lo voy a dar directamente yo, me queda muy difícil sacar de mi tiempo para semanalmente dar soporte. Por tanto, va a ser un trabajo. La versión paga pues tendrá otras opciones, va a soportar otros tipos de Biblia, otras versiones que no están incluidas en esta versión gratuita. Muchas opciones más y sugerencias que me han hecho con los años los vamos a implementar en esa nueva versión. Y como les digo, el propósito del proyector y de todo lo que he hecho hasta este momento no es un propósito comercial. Solamente quiero poder compensar el tiempo que dejo de trabajar secularmente para poder trabajar en el proyector. Creo entonces que eso es todo. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Trataré de ir alimentando esta parte de aquí de imágenes, videos, tipos de letras. Bueno, vamos a ver qué más le metemos a esto y seguir trabajando con el proyector tal y como está. Como les digo, iré reparando lo que se haya dañado. Opciones nuevas muy probablemente no las vamos a ver. Y bueno, y siempre vamos a tratar de mejorar lo que ya está hecho. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por haberme acompañado en estos minutos. Gracias por hacer conocida esta herramienta. Gracias por acompañarme en esta aventura. Estoy muy contento de lo que se ha logrado hasta ahora. No me estoy despidiendo, no. Simplemente que vamos a darle más despacio. Y espero que disfruten esta versión 4. Que Dios les bendiga a todos.